que te lleven con promesas a un sitio y te digo, tú lo vas a poseer, esto te pertenece a ti. Y venga y le diga, ¿no has traído aquí cuando yo comía de gratis allá? Esa generación murió. Lo juró el Todopoderoso que no entrarían en su reposo. Y así no fue, no entraron en su reposo. Pero esa generación dice, ustedes que están aquí hoy, esto es tremendo, son los que están comprometidos a entrar con victoria a ese pueblo, al otro lado. Y se van a encontrar con cierta cantidad de gente en el camino. Y una gran cantidad de naciones en el camino. Solamente 2. Porque ellos supieron verdaderamente. Exacto. Fue la minoría, siempre un remanente lo que entra. Y siempre hemos hablado sobre eso. Ustedes saben que esos 2 hombres hicieron un precedente histórico. Solamente siempre hay un remanente. Y de ese momento en adelante se habla de la pequeña porción que siempre será un remanente fiel. Hicieron un precedente. Es básicamente fue un juramento que se pactó allí. Porque estas personas, los otros 10, anunciaron muerte, destrucción, lamentablemente anunciaron cosas negativas y les costó la vida. No solamente ellos, sino todos los demás que estuvieron compartiendo con ellos. Por eso que dicen, miren, esa palabra de mirar, como dijo Joshua, es bien extendida. Miren, observen, pongan atención. Estoy poniendo delante de ti hoy una bendición y una maldición, 2 cosas, punto, una dualidad. Y cada vez que hay dualidad en la escritura, hay que siempre, número 2, siempre es positivo o negativo, bien, bueno o malo, siempre son las contrapartes, siempre hay un peso que se ejecuta. Y hay solamente 2 cosas, no hay cosas intermedias, bendición y maldición. Entonces dice, la bendición, si escuchan a los mitzvot de Yahweh, su Elohim, bendito sea su nombre, que los estoy dando hoy. Y la maldición, si no escuchasen los mitzvot de Yahweh, su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les estoy ordenando hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Y fue bien específico. Y vemos en el transcurso de la parashá, quien lo pudo leer, se están dando cuenta que es bien sutil Moshe cuando hace las declaraciones. Porque dice, cuando ustedes entren allí y acaben con todo esto, no pregunten, no deben preguntar cómo se adoraban esos dioses. Ni siquiera quieran averiguar cómo eran ellos. No lo hagan. Es una provisión de ir y preguntar y ser curioso. ¿Por qué tenemos que destruir a esta gente junto con sus dioses si nosotros nunca hemos conocido quiénes son sus dioses? Es una pregunta que también es lógica y merece explicación. Para eso tenían entonces los oficiales, los jefes de las tribus, para que le explicaran. Pero está el curioso que siempre quiere ir más allá. Y yo hablaba con mi esposa esta mañana y yo le decía, esto se me parece cuando uno tiene los hijos y tiene el gran cuidado de cuidarlos y criarlos a mano. Cuando salen al mundo exterior, entonces el mundo trata de seducirlos a que vivan, piensen, coman, vistan de la manera en que ellos quieren que tú actúes. Y esa es la peligrosidad de cruzar esa línea, que es la línea que está hablando Moshe, y los trata como a hijos. Ustedes que están aquí hoy, que van a cruzar al otro lado, solamente hay 2 cosas. Yo quiero el bien para ti, yo no quiero el mal. El bien es si tú haces esto, mira, como nosotros decimos a los muchachos, a los hijos de uno. Si tú haces esto, te va a pasar esto y esto. Pero acuérdate, que si haces lo malo, te va a pasar esto. Es lo mismo. Habiéndolos criado a mano, habiéndolo apartado de muchas cosas, ahora los hijos muchas veces empiezan a preguntar. Y muchas veces, como yo decía a mi esposa, cuando uno, en el caso mío también particular, que yo crié a mi hija también en homeschooling,
uno trata de apartarlos del mal, del bullying, de la burla, pues, de estas personas que tienen incidencia negativa para poder echarse adelante. Y entonces están los padres que son estilo Moshe, que empiezan a educarlo. Pero en la educación hay que darle entendimiento en la educación y hay que fortalecer a nuestros hijos. Eso es una de las cosas que la Torah nos manda. Que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de la Torah y que fortalezcamos a la familia y a nuestros hijos. En el bien y en el mal. Si ellos salen de nuestra casa fortalecidos, no hay problemas con el mundo exterior. No hay asimilación que valga. Pero si criamos a nuestros hijos, por ejemplo, dando mi ejemplo, en homeschooling, pero no le explico a mi hija las cosas que hay en el otro lado de las cuales se debe cuidar, entonces me vuelvo yo un irresponsable. No le estoy dando una Torah oral, una ley que la pueda proteger a ella o a ellos del mal camino, del mal consejo. Y eso es una de las cosas que la Torah también nos exhorta, que nos alejemos de ese tipo de gente y de ese tipo de cosas. Por consiguiente, la curiosidad, dicen por ahí, mata al gato. Y muchas veces somos cautivos en esto. Y él quiere un pueblo santo con hijos santos. Y los quiere que sean lo más kosher posible. Por consiguiente, cuando se encuentran entonces en el mundo exterior y empiezan a escuchar lo que tú le dijiste y ven las consecuencias existenciales en este mundo, entonces en vez de ser seducidos se vuelven más fuertes. Y eso es lo que nosotros queremos, fortalecerlos en el camino del Todopoderoso. Esa es nuestra responsabilidad como padres. No solamente alejarlos del mal, sino explicarle el bien y el mal. Por eso que él dice, he puesto delante de ustedes dos testigos, dos montañas. El cielo y la tierra eran los testigos siempre. Y esto era algo comúnmente ancestral. Los testigos eran muchas veces la tierra y el cielo, o lo que había. Porque eran los mejores ejemplos que hay. Hoy ponen como testigo muchas cosas. Por eso que es el peligro de que nosotros, que estamos estudiando las raíces hebreas, dice, ¿dónde estoy yo? ¿Qué yo debo hacer? ¿A quién tengo que escuchar? Nos hemos criado en el occidente, ¿no? Y entonces hemos estado contaminados con Egipto. Estamos en el camino. Y con Roma, y con Grecia, y con todo ese tipo de cosas que hemos arrastrado. Ese es Egipto. Estaba hablando yo anoche con Mijael, le decía que en este tiempo como tal, de tanta influencia cibernética, a nuestra casa llegan muchos ídolos, de muchas maneras, a través del internet, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los anuncios, a través de nuestros vecinos. Estamos demasiado, pero demasiado accesibles a ese tipo de idolatría. La idolatría está al alcance de nuestros labios, inclusive. Por eso que ustedes viven en el aleno, donde terminamos ahorita, que Él quitará toda suerte de idolatría en el mundo y establecerá su reino. Eso lo dijo Josué poco antes de entrar a la tierra prometida. Ese aleno es ancestral. Ese aleno lo dijo nuestro patriarca Josué poco antes de entrar en la tierra. Él quitará toda suerte de idolatría de todas las naciones y nos la dará a nosotros. ¿Pero qué es idolatría? Tenemos que definir qué es idolatría. ¿Qué es idolatría para mí? Puede ser también mi esposa, puede ser mi esposo, puede ser mis hijos, puede ser mis bienes, puede ser mi carro, puede ser mi... Todo aquello que nos haga llorar, yo creo que puede ser idolatría. O que nos duela por más de una semana, digo yo. Es todo lo que nos hace llorar, es idolatría. En el sentido más práctico, porque si uno tiene un dolor con una persona, o sea, adolece con una persona que está en una crisis de enfermedad y uno llora con ellos, amén. Pero cuando se te quita algo que tú quieres, o cuando algo desaparece de tu vida que tú quieres, entonces dice, ese era mi ídolo. Y hay que tener mucho cuidado. La idolatría está al alcance de todas las cosas, de todo nuestro sentido. Ellos estaban a punto de entrar a una tierra que se llamaba Canaán. Y yo mencioné un chipito la semana pasada, en el estudio pasado, por la tarde. Estas personas eran bien idólatras.
a tal grado que la fornicación era el pilar de sus vidas. Todo el tiempo estaban fornicando, todo el tiempo. Era una práctica común en Canaán. Demasiado práctica. Cosa que es como comer arroz y habichuela o como ir al cine. Para ellos no era malo la fornicación. Entonces, ¿qué es fornicación para ellos? No es lo mismo que la fornicación que habla Rashaul, no es lo mismo que la fornicación que nosotros conocemos, que es un acto antes del matrimonio. De eso no se refiere la fornicación en este caso. Tenemos que verlo en el punto ancestral en que se estaba haciendo esto. Cuando era una práctica común que para esas civilizaciones no era pecado y lo veían como algo bueno, entonces la palabra fornicación no caía en su término. ¿Sabe? Esa palabra no cabía. Era desde la perspectiva desde la perspectiva desde aquel entonces, eran ritualidades paganas a deidades. Era un ritual dedicado a la deidad pagana de ese contorno. Entonces, esos rituales eran dedicados, tenían sus propios sacerdotes, tenían sus propios templos, y eran dedicadas a la fertilidad para la tierra y para las mujeres. Estaban dedicadas para la tierra y para la mujer, para todo lo que producía alimento, o semilla, reproducción. Era una prostitución ritual, y eso era legal, ilegítimo. No se prohibía por el estado donde la gente vivía. Esto era un medio de observación religiosa con todas sus prácticas y formas legales, sacerdotales, hacia los ídolos. Todo estaba ligado a la idolatría, todo. Todo estaba relacionado con qué Dios tú le servías o te identificaba. Y a quien tú le rendías pleitesía y sacrificio. Dice, estas naciones que están delante de ti, cogían a sus hijos y los sacrificaban. Era una práctica. Yo paría, limpiaba al bebé y se lo tiraba al ídolo, al fuego. ¿Qué pasa? Que los hijos de Israel se iban a enterar de eso. Ya Moshe estaba adelantando lo que iba a pasar. Dios, tú no puedes hacer como hacen esas naciones. Y todo era sacrificado a esa gente. Por eso que cuando entraron a Canaán, arrasaron con todo. Todo lo que era ofrecido a su ídolo, había que darle muerte. Inclusive, aún había que echarle fuego para exterminar la memoria de toda esa idolatría. Ok. Los que estudian escatología bíblica, ya sabemos quiénes son los que estudian mucha escatología bíblica. Cuando estábamos en el otro campamento, pues nosotros teníamos lo que llaman los seminarios bíblicos, ¿cómo se llama? Los institutos, whatever. Estas personas cuando estudian escatología, solamente toman los términos que se encuentran solamente en la Biblia, nada más. No miran ni a la derecha ni a la izquierda, solamente se quedan ahí. Lo que estoy explicando ahora no se encuentra en la Biblia, la explicación de las cosas. Tenemos que ir a la raíz de dónde están las cosas para poderla entender, para poder entender entonces por qué Moshe habla como habla y se dirige a quien se tiene que dirigir. Estas personas que estudian escatología siempre están cerradas en un círculo. Entonces, cuando ven textos similares a esto, por eso que no les parece práctico sus sermones dominicales, porque no encuentran una solución para poder justificar lo que dice ahí. Dice, ¿cómo yo voy a hablar este domingo de destrucción masiva, de matar gente? Hablar cosas inadecuadas como fornicación y cosas así, que son chocantes. Y entonces evaden esto y entonces la excusa que dan es que eso pertenece al pasado y eso no tiene validez alguna. Y si eso nos unimos entonces, junto con los que descubren cosas antiguas, ¿cómo se llama? Arqueólogos, que para el siglo XVIII hasta nuestro presente, en la vieja Mesopotamia
donde estaban los turcos y toda esa área, donde estaban los imperios que ya les mencioné la semana pasada, tenían lo que llaman unos códigos, unos códices de orden público, que básicamente se parecen a la Torá, con sus mandamientos, estatutos, sí, y un sinnúmero de codificaciones. La más conocida de todas es el Código de Hammurabi, porque es la que tiene más temática de qué hablar, muchas cosas que hablar. Y me quiero parar un poco aquí para que también puedan luego entender esto, porque básicamente el capítulo 13 de esta parashá tiene que ver con códigos, con un código establecido, que si vamos al código hitita, todo ese capítulo 13 es exactamente a lo que dice la Torá. El código hitita habla exactamente casi con las mismas palabras que están ahí. Entonces, estos arqueólogos modernos que han descubierto todos esos códices se han confabulado ellos mismos a decir que Moshe copió todas las cosas de esos pueblos, le dio forma, subió 40 días, después subió 40 días más, los escribió y engañó al pueblo. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos, pero eso es un comentario subjetivo de la persona que lo dice. Ellos no conocen historia completa, también son ateos, tienen otros conocimientos que no son los propios para poder justificar su ponencia, y solamente se limitan a decir que Moshe fue un copy-paste de todas las cosas. Exacto. ¿Pero qué pasa? Antes del siglo XVIII, el libro de la Torá, que es un libro ancestral, siempre ha permanecido igual, sin cambio alguno. Nadie decía lo que están diciendo hoy hasta que empezaron con los descubrimientos. Entonces, yo me pregunto, el Dios entonces de aquellas naciones que decían lo mismo que dice la Torá, ¿dónde están? ¿Por qué desaparecieron todas esas civilizaciones? ¿Por qué desaparecieron toda su gente? ¿Por qué no tienen sus propios reinos? ¿Por qué sus dioses no son veraces y concretos en el día de hoy? Entonces están desenterrando. Esto es bien sutil y tenemos que tener cuidado, porque te dice, miremos cuidadosamente todas las cosas y analicemos todas las cosas, que es una de las cosas que dice aquí. Sutilmente tenemos que analizarlo todo. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados por esta gente, y muchos de nuestros hermanos han caído en esa trampa y le dan más credibilidad a un científico, a un geólogo, a ese tipo de personas que quieren reinventar la historia a su manera. Entonces le llaman al pueblo de Israel copión, y muchas veces está subjetivado por otras naciones para que crean y piensen lo mismo. Entonces, ellos no estudian la época, no estudian la cultura, no estudian el gobierno, no estudian el lenguaje. Esos son 5 conceptos que tú tienes que saber para poder entender estas cosas. Tienes que estudiar la época en que se escribió y para quién se escribió. Tienes que entender la cultura y sus detalles, tradiciones y eventos. ¿Qué es el lenguaje? ¿En qué lenguaje se escribió? ¿Desde qué perspectiva? Hay lo que llaman expresiones idiomáticas, que si tú no las conoces, pierdes la perspectiva de todas las cosas. Y también tenemos que entender qué tipo de gobierno se estableció en aquel momento, que era paralela al momento en que Moshe vivía. Es interesante que entonces están tratando de decir que Moshe nunca existió cuando dice que Moshe se copió la Torá. Y entonces, si los eventos que coinciden casi 6.000 años, esas tablas que se están encontrando hoy día, que son los códices, tienen la misma edad que la Torá, y si dicen lo mismo, entonces, ¿quién vino primero, la gallina o el huevo? ¿Sabes? Entonces, han tratado de admitir que Moisés nunca existió, que la Biblia y la Torá es una falacia, pero a la misma vez dicen que se copiaron de los escritos antiguos de aquella cultura. Entonces, ¿en qué quedamos?
Entonces eso me reafirma a mí que la Torá tiene alrededor de 7.000 años, que la Torá es legítima y pertenece a un pueblo, aunque ellos aleguen que se copiaron. Es la concepción para que uno pueda entender, y queda altamente justificado la Torá misma, en su esencia. En el tipo de gobierno hay leyes, estatutos de las naciones. En la época la mayoría se amparan en un gobierno idolátrico. Ese gobierno, los gobiernos de las naciones siempre se amparaban en un gobierno idolátrico. Siempre estaba supeditado a los dioses, siempre. Cuando tú ibas de una nación a otra, tú, si ibas a vivir allí, te consideraban extranjero. Pero si te quedabas en propiedad, tendrías que cruzar la otra línea de la observancia a sus ídolos y a sus dioses. Por consiguiente, entonces eras parte del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque estas cosas también pasó con el pueblo de Israel cuando habían extranjeros y peregrinos junto con el pueblo de Israel que viajaban junto con ellos. Cuando hablan de extranjeros y peregrinos, no se refieren a las personas que estaban con ellos. Muchos de ellos, o la mayoría que se les llaman extranjeros, no eran circuncidados, eran incircuncisos. No seguían la Torá, pero viajaban con Israel. Por eso que se dice y se comenta que en esta Torá, cuando tú encuentres un animal muerto, no te lo comas. Eso es inmundo para ti. Pero se lo puede dar al extranjero para que se lo coma, o al visitante. ¿Por qué? Y se lo puede vender también. ¿Pero por qué? Tú dices, qué injusto es eso. Ellos se lo pueden comer, cosas muertas que se mueren por sí mismas, pero por los hijos de Israel no se lo pueden comer. Y suena ilógico, y suena inmoral a la luz de lo que tú no conoces. Pero ¿por qué ellos se lo podían comer y los otros no? Era injusto el acto. Tenemos que entender que el extranjero que vivía junto con el pueblo de Israel, esas personas eran personas sin pactos. Ahí está el detalle. Las personas que no tienen pacto, que no tienen convenio, que no tienen una identificación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, podían estar con ellos, pero no eran de ellos. No se podía tratar en la manera de hijo como se trataba como otro paisano de otras tribus. No se podía tratar igual. Era un extranjero. No tenían green card, para ponerlo de esa manera. Sí, hay que verlo de esa manera. No tenían green card. No eran nacionalidad, no tenían una nacionalidad propia, indocumentado. Bueno, no tenían green card, porque podían comer y beber con ellos, y podían estar con ellos y trabajar con ellos. ¿Ves? Pero no tenían parte ni suerte con los pactos del Elohim de Israel. Eso los hacía distintos. Ok, aquí se dice innumerables veces: ten compasión y misericordia con el huérfano, la viuda y el extranjero, y con el levita que habita en tu casa. Lo repite más de 3 veces. Ahora, ¿por qué ustedes creen que repite eso más de 4 veces? ¿Alguna idea? Pueden comentar. Y los que están en su casa, si no tienen la idea, la pueden escribirla ahí, o nos pueden llamar, lo que sea. Y vuelve de nuevo: acuérdate de la viuda, del huérfano, del extranjero que habita en tu casa, no te olvides del levita. Vemos luego en el Nuevo Testamento que vuelve y repite lo mismo, lo dijo el mismo Yoshua: acuérdate de las viudas, acuérdate de los pobres. Vuelve a Rashaúl, vuelve y comenta lo mismo. También hay alimentos para ellos. Ok, les voy a explicar cuál era el meollo de esas 4 cosas. El extranjero que vivía con los hijos de Israel no tenía, como le dije, no tenían parte ni suerte en los pactos, pero Elohim tenía misericordia de ellos. Inclusive podían compartir muchas cosas y no habían por qué entonces sacarlo fuera, y era de ayuda también para la comunidad.
Pero todos ellos tienen algo en común. El huérfano no tiene padre, la viuda no tiene marido. Si la viuda no tiene marido, entonces si la viuda tiene hijo, también el hijo es huérfano por causa del padre. Es una cadena de sucesos. Si muere el marido, hay viudez y hay huerfanidad en medio. Y entonces dice, ¿y el extranjero qué? Los extranjeros tú los adoptabas. Y familias adoptaban el extranjero y la cabeza del hogar de quien lo adoptó es responsable por ese extranjero que habita entre ellos. Interesante. Por consiguiente, si se muere la cabeza, quedan desprovistos la mujer, el huérfano y el extranjero. ¿Y ahora qué? Son 3 personas, imagínense ustedes. Uno adopta al extranjero, vive en su propiedad, pero eran responsables. Culturalmente en este tiempo era así. Por eso que tenemos que ver el contexto. Si moría la cabeza, todos ellos se afectaban. Ahí dice, y el levita también lo heredaba. Y el levita que mora contigo. El extranjero no tenía derecho en propiedad a nada, aunque hubiese cabeza del hogar en el extranjero, porque el extranjero tenía esposa e hijo. Pero si muere el hombre a quien él heredó, lo heredó, no tenía parte ni suerte. Por consiguiente, yo me voy a hacer cargo entonces de ti. No, eso no trabajaba así. La ley jurídica de Israel, que es la ley jurídica, es la Torá, no se lo permitía. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta el desprovisto de sustento, estar desprovisto de alimentos, de cobijo, e inclusive de propiedades, porque cada uno tenía su porción de tierra y cada uno le dio una porción. Por consiguiente eran responsables de producir, y muchas veces al no estar el marido caían en la desgracia de las deudas y luego entonces caían en el momento de ser esclavos de sus propios hermanos, que también era legal en el tiempo de nosotros, en el tiempo de la Torá. Por consiguiente, tenemos que ver la jefatura jurídica y de gobierno que el Eterno estableció para esas personas. Entonces, ¿por qué repite esto? Porque las demás naciones, cuando moría la jefatura, a ese sistema político de gobierno no le importaba ninguna de esas personas. Le era un estorbo la viuda, le era un estorbo el huérfano, le era un estorbo el extranjero que vivía en esas ciudades. Y no habían leyes que los protegieran. En una de las cosas, en el Código de Hammurabi, está prohibido mantener a esas 3 personas. Entonces, Moshe copió eso. Moshe no lo copió. Para ponerlo de esa manera, por eso copiaron todo. En uno de los códigos de Hammurabi dice que no se iban a hacer cargo de ninguna de esas 3 cosas. Ni del huérfano, ni de la viuda, ni del extranjero, que se encarguen ellos de vivir como puedan. Punto, no había ley para ellos, de protección. ¿Qué le está diciendo? Esta ley que yo estoy tirando es superior a la ley de las otras demás naciones, que eran paralelas a la Torá. Por consiguiente, es que están diciéndole, yo soy un Elohim misericordioso. Y eso molestaba a las demás naciones, y por eso también persiguieron al pueblo de Israel, porque esas naciones les detestaba que otra nación hiciera lo contrario de lo que estaban haciendo. Y esto nos trae un problema. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a ver que hay un Dios misericordioso
Y ellos se van a ir ¿a qué? A mover a otras partes. Por eso que dice que Israel es luz para las naciones. ¿En qué? En la Torah. Si hubo algo que es igual o algo que es parecido, el Todopoderoso lo superó. Inclusive, todos adoraban el sol. Y todos giraban alrededor del sol en sus ciclos solares. ¿Qué dice el Eterno? No, va a ser la luna. Todas las demás naciones adoraban cualquier día en la semana. No, va a ser Shabbat. No se parece. Parece, pero no parece. Y siempre había un elemento. Todos eran politeístas. Esto no. Todos los demás tenían figuras de reyes. Todos los reyes de aquel entonces eran dioses. Cuando veía, ¿dónde está el Dios de ustedes? No vive en los cielos. No se ve. No se ve. Eso molestaba también a las naciones. ¿Cómo es posible que esta gente prospere en el camino, se multipliquen sin número, hayan hecho obras maravillosas de un ser que no vemos, y nosotros el que vemos no se parece a este? Eso causa celo en las naciones. Por eso que había naciones que odiaban el pueblo de Israel por el código de ética ilegal que ellos tenían, que era la Torah. Hay cosas que se parecen, pero no son idénticas, no son iguales en el contexto. Todas estas naciones eran politeístas. Entonces, ¿cómo Moshe va a copiar cosas politeístas? Y habían cosas que se amparaban en las leyes jurídicas de la idolatría. Los hititas, que no son hititas, los hititas, que era otra nación. Yo estuve leyendo los otros días, que decía, hablaba de un soberano Dios en el cual todos tenían que servir y rendir pleitesía. Y se rindan pleitesía al rey, rindan pleitesía al príncipe, rindan pleitesía a la nación, rindan pleitesía al pueblo, rindan pleitesía a la tierra. Y esas leyes se parecen a estas. Para tú ser ciudadano de Israel, tenías que tener esas cuatro cosas. Tú tenías que defender tu nación. Defender la nación o defender la tierra. Defender tu pueblo. Defender tu rey. Y defender a quien tú crees que es el soberano, rey de reyes y señor de señores. Que alabado sea su nombre. Se parecían. Y tenían unos códigos de ética que eran básicamente similares y paralelas. Acuérdense que las luchas y las guerras que surgen en todo el mundo, todo tiene que ver con el gobierno y el poder. El gobierno y el poder quieren tener el control de todas las cosas. Yo quiero imponer lo que creo a ustedes. A nosotros se nos impuso unas leyes, un código de observancia social. Si las incumplimos, caemos en violación. Ahora mismo, en el hecho de, o sea, que siempre hay muchos que han debatido sobre el nombre del Todopoderoso, cómo se llama, si así, si asado. Pero el hecho más poderoso no es cómo se menciona o cómo se pronuncia el nombre, sino para qué se usa el nombre. ¿Quién tiene el derecho de decir el nombre? ¿Por qué se dice el nombre? Y es paralelo con esto, porque en muchas partes que vemos aquí en esta Torah también, en esta parashá, y parashá anterior dice, jurarás por el nombre del Todopoderoso. Jurarás por el nombre del Todopoderoso. Pero también dice, no tomarás el nombre del Todopoderoso en vano. Entonces, ¿qué quiere decir? No tomarás el nombre del Todopoderoso en vano. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa poner en vanidad o vano o tomarlo a la ligera el nombre del Todopoderoso? ¿Qué significa eso? En el contexto antiguo. En el contexto antiguo. Porque todo se habló en una forma idiomática de la época en que se escribió. Y tenemos que seguir, déjame decirle, no podemos occidentalizar la escritura. Si se escribió de la manera en que se escribió, así tenemos que ser ejecutada. Por eso que nosotros también tenemos que decir, tú dices, nosotros haremos. Pero no de la manera que nosotros queramos. En esta parashá dice, ustedes durante estos 40 años han hecho lo que han querido y han adorado de la manera que ustedes han querido. De ahora en adelante no. Porque están próximos a entrar a la tierra y ustedes van entonces a hacer las cosas como yo diga. Y lo dice ahí. Dice, ustedes hacían y adoraban como querían. Como querían. Estaban en el desierto. Pero cuando entran a la tierra van a adorar así. Y fue específico.
así, y en el lugar que yo asigné, y asignado allí, donde puse mi nombre, allí entonces harán todas las cosas. Y no tomarán las cosas a la ligera. Pero entonces, ¿qué significa tomar el nombre de Todopoderoso en vano? ¿Sí? Ok, cuando aquí en esta paracha habla que ustedes no adorarán de la manera que la hacían ustedes a la ligera, ¿tú sabes a qué se refería ahí? Le voy a explicar. Es interesante que esta paracha tiene incluidas 3 parachas distintas, tres en una. Habla habla sobre el Shemitah, que ya cogimos esa paracha. Habla también de la paracha, no, perdóname, la Shemitah, que lo traigo aquí, la paracha número 9, que es Shemitah, significa octavo día, nuevos comienzos. Si tú o yo o cualquiera aquí lee esa paracha, ¿qué pasó en esa paracha? La muerte de los 2 hijos de Aarón, que hicieron lo que quisieron y adoraron como adoraron. A eso que se refiere. ¿Ve? Hay cosas ocultas en la paracha que si no lo entendemos en el contexto de lo como se escribió o como se sobreentiende, perdemos el contexto de por qué dice, cuestionamos eso, pero se están adorando de la manera correcta. ¿Cómo es posible que digan que entonces estaban adorando de la manera incorrecta? Pero se está refiriendo a la paracha Shemitah, que después que hicieron lo que hicieron, hubo una gran inauguración. El fuego del Todopoderoso estuvo presente allí. Estos 2 hijos de Aarón murieron en desobediencia, porque después ofrecieron sacrificio extraño, hicieron lo que quisieron y adoraron como adoraron. Hay cosas ocultas aquí que tú tienes que decir, espérate, esto se me parece a esta paracha, y tienes que ir allá y tienes que releerla. Es con un estado de inconsciencia. Acuérdense que está resumiendo eventos que pasaron a la nueva generación. Por consiguiente, estas palabras ya las habían escuchado. Si la habían escuchado, entonces están recordándole, no hagan lo mismo que pasó con los hijos de Aarón, que está subliminalmente puesto ahí. ¿Ve? Por esa razón dice, no hagan lo que quieren, porque tenemos que referirnos a esa paracha. Es interesante que esa paracha significa nuevos comienzos. Y los nuevos comienzos es que van a entrar a la tierra prometida, que trae el nombre de la paracha, trae consigo un significado de avanzada. Y entonces, después vemos entonces, siguiendo la paracha, vemos entonces hablar de los animales puros, de los animales impuros, que eso es otra paracha. Después hablan también sobre los años de cada 7, cada 3 años, cada 7 años, cada 49 años. También eso es otra paracha. Está haciendo un recuento de cosas y de eventos. Y recordándoles que no se olviden, acuérdense que tienen que ser de esta manera. Por eso es que el sistema idiomático, de la manera idiomática en que se habla, muchas veces sobreentiende de que tú conoces eso. Un ejemplo. Todo el mundo, si podemos hablar en contexto nuestro, cada uno, decimos, a mí me gusta el café puya. Si yo lo digo en China, se creen que estoy bebiendo café con aguja. Un ejemplo, para darle un ejemplo. Café puya. Si digo, a mí me gusta el café puya, van a entender que yo soy una persona masoquista, que me gusta flagelar, me gusta café con alfileres. Y después, 200 años después, yo lo dejo escrito y alguien escoge eso
y hacen una paracha de eso y inventan cosas. Eso no me pasa con esto, cuando leemos la Torah, que hay cosas que se sobreentienden, que ellos entendieron, y si no conocemos la época, el año, como se habló, perdemos el contexto de todas las cosas. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando leemos porción por porción a qué se refiere, a quién fue dirigido, para qué fue dirigido, si mencionan dioses, qué pasó allí. Y eso, por eso que no hagáis como las demás naciones que no conocen a este Elohim. Ahora, volviendo atrás, me da un pequecito, que se me va el hilo, cuando dice tomar el nombre de Todopoderoso en vano. En el contexto antiguo, tomar el nombre de Todopoderoso en vano quiere decir no dejar caer el nombre de Todopoderoso en tierra. A eso que se refiere. No dejar caer el nombre del Todopoderoso en tierra. Y ustedes entienden, yo después entendí. Por eso es que no permitamos que los gentiles pisoteen el nombre del Todopoderoso. ¿Ve? En otras partes del Tanakh y otras partes del Nuevo Testamento habla que no permitamos que los gentiles tomen el nombre del Todopoderoso y lo pisoteen. Aparte de eso, los dioses, cuando otras naciones peleaban entre sí, cogían a sus dioses, los amarraban y los arrastraban por la tierra para humillarlos. Tiraban el nombre de sus dioses en tierra. Era algo banal. Lo tiraban y lo arrastraban. Hoy día, ustedes han visto que los musulmanes extremistas cogen a los judíos cuando los apresan, los amarran y los arrastran en tierra hasta despedazarlos. Es una costumbre de Medio Oriente que hasta el día de hoy se practica. Y ustedes entienden de que estas personas conocen sus sistemas idiomáticos y conocen cómo se trabajaba hace 5.000 o 6.000 años atrás. Eso es lo que ellos conocen que tú no conoces y que otros no conocen. Por eso que quieren acabar con Israel antes de que empiecen a descubrir muchas cosas para poner las cosas en orden. Por eso que cogen a un judío y cogen a arrastran con ellos por la tierra. Y más cerca aún entre ellos mismos. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos entró en Bagdad? Cogieron la estatua de Hussein, la derribaron y cogieron con ella por toda la ciudad y le cayeron a chancletazos. Eso se llama humillar al rey, humillar al Dios. Entonces, cuando se habla de no tomar el nombre del Todopoderoso en vano, no dejarlo caer en tierra. Y hay muchas maneras de dejarlo caer en tierra. Es cuando incumplimos con los demás hombres, cuando incumplimos con el Todopoderoso, cuando decimos una cosa y no la hacemos. Entonces tomamos el nombre del Todopoderoso en vano. Lo podemos tirar en tierra. Y ya yo le tiro una prefiguración de qué es tomar el nombre del Todopoderoso en tierra. No podemos dejar que caiga en la tierra. Ejemplo, cada vez que decimos el Shema, hacemos una declaración con nuestras bocas. Tenemos una posición y hacemos así. Cada vez que decimos el Shema, estamos rectificando y estamos jurando en ese momento por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si luego salimos de aquí y hacemos lo incorrecto, estamos poniendo en tierra el nombre del Todopoderoso. Una vez lo confesamos, una vez lo decimos. Recitamos el Shema 3 veces al día. Es una rectificación del pacto diario. Todos los ofrecimientos que hacemos aquí, inclusive la amidad, que es la visitación del rey. Y no eso. Incumplimos y nos vamos al baño a comer en media amidad. Estamos deshonrando al rey. Estamos siendo desleales al rey. Estamos tomando el nombre del Todopoderoso en vano, en plena amidad. Y no quiero ser ofensivo con nadie, pero la parte más principal dentro de la liturgia sabática es la parte de la amidad. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que el rey viene y visita. Eso es algo de Antiguo Oriente y se practica por generaciones. Es como tú recibir al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano, quien tiene el nombre. Por
Por eso que muchos se tapan la cabeza. Por eso que muchos se inclinan 3 pasos para atrás, 3 pasos para frente, honrando al rey. Si tomamos a la ligera lo que nosotros no sabemos, lamentablemente caemos en el pecado de la culpa, del desconocimiento. Yo entiendo que el momento más sublime es ese, es el punto culminante. ¿Viene con qué empezamos? Empezamos honrando al Todopoderoso, dándole la súplica, dándole acción de gracia porque estamos aquí. Luego nos preparamos y confesamos nuestros pecados. Luego que entendemos que estamos limpios, invitamos al Rey a que esté con nosotros y abrimos la mirada para que Él nos visite. Y junto con la mirada está el Sefer Torah, que es el testigo entre nosotros y el Todopoderoso. Por eso es que las cosas que hacemos aquí tenemos que entenderlas. Esto no es un ritual pagano, esto es un ritual que se ha llevado por generaciones. Nosotros estamos en el tiempo de Esdras. Gracias a Esdras estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cuando se fueron a la dispersión, que destruyeron el templo, dice, ¿y ahora cómo vamos a adorar? Rompieron todo, nos llevaron a la dispersión, estaban en Babilonia. ¿Entonces lo que hicieron? Lo que estamos haciendo aquí todos los sábados. Gracias a Esdras, que instituyó este servicio, nosotros lo estamos haciendo porque no hay templo. Volvimos al pasado. Por eso cuando Esdras regresó armado y regresó firme a seguir haciendo lo que se hacía antes. Gracias al Todopoderoso. Por esa razón, yo les encomiendo a ustedes que tomemos las cosas en la perspectiva seriedad que merece. No tomemos las cosas a la ligera. Muchas veces, bendiciendo al Todopoderoso, terminamos maldiciendo al Todopoderoso. En nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestras costumbres, en nuestras acciones, muchas veces por desconocimiento. Por eso es que es bueno que pregunten, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Y nosotros, pues las personas aquí encargadas, podemos decirles por qué se hacen las cosas. Tienen una forma de procedencia, tienen una forma correcta de hacer las cosas. Y esto que estamos haciendo tiene miles de años. Y parece para otros anticuado porque lo ven de una perspectiva occidental, romana, griega, idolátrica. Por consiguiente, nosotros, que somos los hijos del Todopoderoso, tenemos que despertarnos y poner nuestros pies firmes en la tierra y decir, ¿dónde estoy parado yo? ¿Cómo debo honrar al Rey de Reyes, el Señor de Señores? El Santo bendito es. Por eso que tomamos las cosas como debemos tomarlas. Por eso que tenemos que observar lo que dice aquí. Mira, esto es interesante, esta paracha habla también de las 3 fiestas. Todo es un resumen de otras parachas pasadas. Digo, tú tienes que seguir esto de la manera que yo te dije que la tienes que hacer. Porque si no, las maldiciones te acompañarán. Por eso que la misericordia hacia otros te tiene que acompañar. Las otras demás naciones detestaban a esos 3 seres. ¿Qué hizo Hashem? Los recogió. Envidia para las demás naciones. Por eso que muchos abandonaron sus ídolos y se regresaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Digo, contra, allí sí que hay misericordia. Allí no hay dioses que adorar, no hay multitud de dioses que adorar. Un solo Dios. Sí, pues bueno, que te dejen. Por eso es que la declaración del Shema, es bueno que lo haya dicho, cuando tú lo declaras, uno está rectificando el pacto. Los pactos se rectifican todos los días. Entonces mira cómo empieza el Shema: amarás al Señor, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Y así sucesivamente. Y ahí es una declaración total y completa. Pero acuérdense, la palabra amor en el contexto
de como Moshe estaba hablando de amor, significa de lealtad, fidelidad, que lo tienes que pagar con tu vida. Las demás naciones defendían al rey con su vida. Si tú hablabas mal del rey de las demás naciones, eras reo de muerte. Te mataban. Eras reo de muerte. No podías hablar, inclusive se prohibía aún hablar y mencionar el nombre de ese Dios, de ese rey, que era un Dios viviente, con el pecado de que alguien te escuchara y te acusara y te llevaran a la muerte. Era así. En el libro de los códigos de los hititas y de los hititas le dice que todo aquel que hablase en contra del rey era reo de muerte, y que hablar en contra de su príncipe era reo de muerte. Y a mí me da mucha tristeza de muchas personas que han cogido al príncipe de Elohim, Yahoshua de Nazaret, y han barrido el piso con él. Es una falta de consideración, una falta de respeto. El hombre, yo digo, si lo vieran de la manera hombre, todavía tenía honra y tenía dignidad. Primero, Yeshua era judío, era hebreo, era de la tribu de Judá. ¿Sabe? Si no querían creer que es sabido, que es Mesías, denle el respeto que merece. Yo digo, y si leen, ¿han contradecido la Torah? Nunca contradijo la Torah. Inclusive, hay judíos que han leído el Nuevo Testamento y dicen, es un gran sadik, es un hombre, es un profeta, es de nuestro pueblo. Entonces, ven un puertorriqueño por follón, vamos a ponerlo así. Voy a negar a Yeshua. Yo no quiero saber de él. Pero en cambio, esas personas que quieren ser más judíos que los judíos, todavía no saben poner la Torah o el Humash de la manera correcta en una silla. Porque la Biblia y la Torah se ponen en la sentadera, se ponen derecha. Son conceptos básicos, elementales. Y hablan de judaísmo y hablan de cosas, pero los conceptos más básicos los obvian. ¿Cómo tú vas a hablar mal de tu pueblo, de tu propia gente? De Yeshua de Nazaret, que tenía tanto mérito. Bien, vamos a respetarlo. Pero tiene la deshonra y la estupidez, porque no cabe más. Hay una parte ahí que habla sobre bribones y estúpidos. Y si viene un bribón y te dice, mira, vamos a ir a adorar a otros dioses que tú no conoces, que me han contado. Eso es lo que dice ahí después, ¿verdad? Coge y mátalo. Tú primero vas y lo matas. Que tú seas el primero que lo mate. Le llama bribón y a otra persona le llama estúpido. O canallas. Es que no cabe más nombre. Entonces nosotros, esas personas que niegan a Yeshua, que nacieron y fueron protegidos por el Todopoderoso en otros sitios, conocen entonces de las raíces hebreas y vienen y le dan la espalda a quien lo ayudó. Eso es ser mal agradecido. Yo digo, ser mal agradecido. Si no tiene nada malo que hablar, no hable. Todo lo que tú no digas no será enjuiciado, porque todo lo que tú digas en contra, eres reo de muerte. Inclusive, no saben ser buenos judíos, porque el buen judío que tiene su maestro, jamás hablará mal ni de su maestro ni de otros maestros. Es un código que hay de ética dentro del judaísmo. Si tú eres fiel a tu maestro que te enseñó, le eres fiel para toda la vida. Ahora, si hay otro maestro, respétalo. Vamos entonces a hablar de Torah y cosas, pero respétalo. Pero ellos cruzan el límite. ¿Sabes? Entonces, ¿qué tipo de judaísmo estamos hablando? ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? No podemos. Y tenemos que tener cuidado de dónde tú comes. Eso por eso que dice ahí, ten cuidado. Mira de lo que tú haces, de lo que tú escuchas. Porque podemos entonces caer en la idolatría del judaísmo. Hay gente que se han enamorado del judaísmo. Y no es malo. ¿Sabes? Querer muchas cosas. Pero enamorarse del sistema religioso es una idolatría. Y me gustó el nombre que me dijo Galdo los otros días. Judiolatría. ¿Sí? Leví le llamó judiolatría. Muy bien dicho. Se enamoran del sistema.
Entonces, desvían la atención del Todopoderoso para seguir un sistema religioso. ¡Wow! Y sin saber, sin poder cumplirlo, porque también estamos en la dispersión. Nos falta mucho por caminar, mi hermano. Mira, a mí me gustó la expresión que dice Yeshua: seamos sencillos y humildes, hijos del Todopoderoso. Mira, la carga que yo les doy de ustedes es ligera, fácil de llevar, para que no te compliquen la vida. Nosotros estamos naciendo, nosotros somos nuevas personas, estamos en el camino, pero no podemos ser aduladores de lo que no conocemos y caemos entonces en el pecado de rebelión con nuestros propios hermanos, y entonces terminamos siendo desleal con el pueblo del Todopoderoso. Si tú eres desleal con el pueblo, ¿cómo puedes ser leal con el Todopoderoso? Si eres desleal con la nación, ¿cómo puedes ser leal con el Todopoderoso? Si eres desleal con la tierra, con el gobierno, eres desleal con el Todopoderoso. Él puso todas las cosas en orden. Él es el Rey de Reyes. Él puso entonces sacerdote, príncipe. Y después el pueblo le pidió reyes y le dio un rey también, para que se parecieran a las demás naciones. Y todos no tienen un rey, nosotros no tenemos un rey que veamos, que podemos decir que es un Elohim. Y tú quieres reyes, te voy a dar un rey. Y ya sabe la historia. Y eso le costó después el exilio, 130 años después. Triste. ¿Sí? Cayeron en el pecado de rebelión y de la idolatría, que es peor. Hubo reyes en Israel que no perdonaron, mataron a todos los sacerdotes y Kohanim. Pusieron ídolos en los sitios de adoración. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí. Mataron al rey. Por encima del rey. Es triste, pero es verdad. Y el sistema religioso, lamentablemente, cuando la religión se mete, destruye. Porque es el pensamiento del hombre contra lo establecido. El hombre siempre ha querido imponerse, por eso la Torre de Babel, por eso la rebelión de Coré, por eso vemos muchas cosas en la Torá que nos demuestra la rebelión del hombre, contra el Todopoderoso. Imponer lo que él quiere, lo que él desea. Yo quiero adorar así, porque yo no puedo adorar de otra manera. A la manera. Ya está todo hecho, no hay nada más que inventar. Ya la joda está hecha. Entonces quieren los panes y los peces, pero no quieren subir al monte. Entonces, poseer la tierra es un método de la gracia del Todopoderoso, del favor del Todopoderoso hacia el hombre. Ya el Todopoderoso estaba contento porque el pueblo se había limpiado y estaban próximos a entrar. Y le dio su favor de poseer la tierra en cierto lugar. Para poseer la tierra, tú tienes que tener el mérito de tener gracia. Y la gracia se obtiene por seguir la Torah. Hay personas que quieren gracia sin Torah. Y eso es un no. Quieren descartar la Torah y todos los preceptos. Quieren los panes y los peces para después entonces crucifíquenle. No todos los que subieron y comieron de los panes y los peces estuvieron al lado cuando crucificaron a Mashiach. No lo tuvieron. Muchos quieren la gracia y descartan la ley. ¿Cómo es posible que yo pueda tener el favor de Todopoderoso, gobernar una nación sin leyes, sin estatutos, sin normas? ¿De qué reino estamos hablando entonces? Exacto, que te dé la gana. Y entonces, muchas repetidas digo, ustedes no harán lo que ustedes convengan. Hay una manera de hacer las cosas. ¿Tú quieres la gracia? Tienes que seguir la ley, sus preceptos. Tienes que tener un rey y tienes que ser leal al rey hasta tu muerte. Ya sea en esta dispersión
o ya sea en la tierra de Eres Israel. Hay una parte ahí que dice, destruirás todos los monumentos de piedra y todos los árboles. En el tiempo antiguo, acostumbraban poner los nombres de los dioses en arbolitos pequeños y los adornaban. Cosa que cuando fuesen grandes, ese nombre de ese Dios sobrepasara por encima de todas las demás cosas y el nombre de ese Dios estuviera lo más alto posible. El Todopoderoso le dice, pongan esos palos y córtenlos. Y no solamente eso, y quémenlos también. O los monumentos de piedra, en el nombre de ese Dios, se edificaban, rómpanlos también y destruyanlos, porque están los nombres de esos dioses allí también. Y entonces vemos que hay personas que quieren la gracia, pero celebran Navidad, celebran Easter, ¿ve? Celebran el 31 de enero, el 6 de enero, y otras fiestas que no fueron instituidas por el Todopoderoso. Halloween, Cupido, whatever, todo lo que el sistema quiere que tú hagas. Y no solamente eso, mire en qué trampa caemos. Son épocas sensibles. Tenemos familiares que no siguen lo mismo que seguimos nosotros. Y nos invitan a su casa, ¿qué día? El 25 de diciembre. Ven, nene, para que coma, que tengo un pernil aquí. Y entonces, no come pernil. Pero yo te preparo un pollito, pero por lo menos para que celebre con nosotros. Está prohibido hacer eso. La Torah lo dice. Esas son las voces silenciosas de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros íntimos amigos. Tenemos otro Dios aquí, pero puede venir con nosotros y no comer. Y bueno, no comas, pero está con nosotros. Mire, hay que ser honestos con nuestra familia y nuestra forma de vida. Cuando yo empecé en estos caminos, yo sabía que me iba a tocar esto. Y yo lo que hice fue que hablé con mis parientes y le dije, no me inviten tales días y tales días. Pero ¿por qué no? Toda la vida lo he hecho. Ok, pero de ahora en adelante no. ¿Por qué? Yo no creo en eso. ¿Cómo va a ser? No le expliqué. Yo solamente no me invite. Pero te voy a guardar comida. Tampoco voy a comer. Porque eso es sacrificado a los ídolos. Es bien sensitivo esa parte, sumamente sensitiva. Y especialmente con los padres, las madres, que están arraigados a esta tradición. Y yo puedo estar contigo cualquier otro día menos esos días. Y el día que yo vaya a comer, yo quiero ver que tú estás cocinando ese día. Que no me guardaste el ajocito ni el pollito de aquel día que se celebró para dármelo. Tampoco. Y tú dices, eso se ve como estúpido, dirán las personas. Pero si yo quiero seguir esa Torah, de verdad, y ser fiel y leal a mi Elohim, y no caer en transgresión de la misma, esas sencillas cosas son las que yo voy a hacer. Con las personas que yo más amo y yo más aprecio que mi familia o mis amigos. Y es sensitivo. Y ahí lo dice, si tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hijo, o tu mejor, o el amigo de tu alma, dice, se te acerca y te dice, vayamos a adorar a otro Dios que no es Elohim. Mírate, me enteré que hay algo chévere. Y caemos en el pecado de la seducción. Y tenemos que guardarnos de esas cosas. Y tenemos que guardar a nuestros hijos de esas cosas. Déjame decirle, vivimos en un sistema demasiado, pero demasiado consciente de esa idolatría, que también ellos tampoco reconocen. Nosotros que ya tenemos algo más y sabemos quién es nuestro Elohim, pues tenemos que estar conscientes de no cruzar esa línea. Y es bueno entonces invitar a las fiestas nuestras, que también habla ahí de las tres festividades más importantes. Y la que hay que observar, de la manera que hay que observar. Y fue bien específico de la manera en que hay que observarlo. Por eso que no podemos caer, porque si no terminamos entonces pisoteando el nombre de Todopoderoso. Si pisoteamos el nombre, tomamos su nombre en vano. Hacer todo ese tipo de actos es tomar el nombre de Todopoderoso en vano. Es pisotear, dejar que otros pisoteen su nombre. Y hay muchas partes en las que la Escritura dice que no dejemos que los gentiles que no conocen al Creador pisoteen su nombre. No podemos dejarlo. Hay veces que caemos mal, perdemos amistades, perdemos familia por causa de lo que creemos o por causa de lo que queremos seguir.
Sea el Todopoderoso bendecido, sea su nombre para siempre. Pues hermano, les quiero hacer entender de que este capítulo es un capítulo que resume muchas cosas. Tenemos que mirar, tenemos que escuchar, tenemos que entender que lo que quiere el Todopoderoso para nosotros es que vayamos a la tierra del reposo. Y no hay mejor ejemplo, como decía Boshan ayer, en su casa, me dijo, qué bueno que hoy es Shabbat, qué bueno que yo puedo descansar de todas mis cosas, qué bueno es olvidarme de todo el trajín de la semana y estar en amistad con el Todopoderoso. Como dijo él, el Shabbat es la novia, ¿sabe? Él es nuestro príncipe y nuestro rey, y nos viene a visitar Shabbat por Shabbat, porque somos la novia. Y hoy estamos aquí para eso. Y es bueno saber de que hay un pueblo que está comprometido 100% en esto. Así que no pierdan la perspectiva, manténganse enfocados. En estas parachas que subsiguen son bien importantes, porque dan el detalle de cómo debes tú ser legítimo para poseer la tierra. Ahora mismo, lamentablemente, hay muchos de nuestros hermanos que han abandonado esta comunidad con la intención de irse para Eretz Israel. Pero si tú no estás preparado para poseerla, tú no estás circuncidado de corazón de verdad, no puedes poseerla. Tú no puedes poseer algo que tú no eres digno todavía de tenerla. Por eso la preparación de 40 años en el desierto fue puramente legítima para que los fueran kosher, fueran separados, fueran completamente limpiados de toda naturaleza pagana e idolátrica. Por eso es que cuando entraron a la tierra, ellos hicieron volvieron y pusieron el pacto del Todopoderoso allí, pusieron donde el Todopoderoso puso su nombre, que es Jerusalén, y allí adoraron hasta el día de hoy. Por eso es que muchas de las naciones van a Israel a hacer peregrinaje para enlazarnos con lo que nosotros creemos. Tenga el Padre misericordia de mí y de mi familia, que algún día podamos visitar Eretz Israel antes de que llegue el Mesías o antes de nuestra muerte. Es el suspiro y es el anhelo de muchos judíos de corazón poder estar y tocar esas piedras donde tuvieron nuestros templos en la antigüedad. Muchos de los que han ido me han dicho que nunca vuelven a ser iguales cuando regresan. Dice que aparte de que se unieron con la tierra, se unieron con los principios de todas las cosas, no vuelven a ser iguales. Dice que sus vidas cambian por completo. Dicho por personas que creen igual que nosotros y dichos por personas que están en otras iglesias y en otros sitios. Y son personas que he notado que cuando regresan de Israel, genuinamente sirven al Elohim de una manera muy diferente. No es lo mismo hablar que estar. No es lo mismo haberlo visto por televisión que ir directamente al sitio de donde todo surgió allí, y nosotros iremos nuevamente allí. ¿Sí? Sí, porque dice, hay conceptos cabalísticos que dice que cada vez que tú viajas a Israel, tú traes de vuelta un poder que te pertenece y se te va añadiendo más fuerza del Todopoderoso. Porque dice que donde bajó la presencia del Todopoderoso, todavía está allí. Solamente lo adquiere quien se adhiere a él. Es cabalístico. Pero en esta parachá dice que tú te adhieras a Hashem, que tú te apegues a él. Adherirse no es lo mismo que pegarse. Adherirse es hacerse una unidad con algo o con alguien. Pegarse ya tiene un elemento en medio de interferencia que te hizo entonces estar unido. Pero adherirse es hacerse uno con él. Es un ejat. Es un ejat. Por eso que procuren ustedes adherirse al Todopoderoso. Es mi consejo en esta tarde. Espero que Hashem bendiga su semana.
y su casa. Así que Shabbat Shalom a todos y que sigan gozando en este Shabbat. Y a todos aquellos que nos están escuchando por internet, le damos las gracias también y entendemos de que es una bendición tenerlos Shabbat por Shabbat con nosotros. Así que pasemos entonces al salón comedor para hacer el Kiddush. Sí. Sí, hay 55 mandamientos que se incluyen en esta parasha nada más, que es grandísima. Hay positivo y hay negativo. Sí, sí. Gracias, Delio, por decirlo así. Así que Shabbat Shalom, así que pasemos al comedor.